¿Alguna vez has visto las estrellas y te has puesto a pensar en lo pequeño que somos los seres humanos? Me refiero a que, si te pones a pensar bien, no somos más que una mota de polvo ante el vasto universo. En otras palabras, somos insignificantes. He querido apelar a tus sentimientos con este pensamiento existencialista porque de esto precisamente trata el terror cósmico. En él no hay brujas, espíritus, demonios o entes sobrenaturales, sino que combina una serie de elementos que hace que nos sintamos cada vez más pequeños. Hola, yo soy José López y en este video vamos a analizar por qué es tan difícil adaptar el terror cósmico a la pantalla. Nuevo intro. Este fue hecho por mi amigo Daniel Castillo. Por aquí dejo su Instagram para que lo sigan. Capítulo 1. ¿Qué implica el terror cósmico? Si hablamos del terror cósmico, inevitablemente debemos hablar acerca de su creador, Howard Philip Lovecraft. Si quieres aprender cuáles fueron sus primeras historias, tengo un video de ensayo por aquí. Y si quieres aprender más sobre él, te invito a visitar el canal de mi amigo Leo de The Pennywise Code, donde explora más el tema. Y hablando de eso, este video hace parte de una iniciativa donde nos hemos unido 7 canales para hablar sobre libros, películas y otros temas relacionados con el terror. Te invito a que pases por sus canales y veas esta mega colaboración. Tendrás los enlaces en la descripción de este video. Lovecraft fue el creador del subgénero del terror llamado horror cósmico o cosmicismo. Veamos algunas de sus características principales. Vamos con la más evidente. 1. Criaturas viscerales o imposibles. En el terror cósmico no vamos a encontrar los típicos elementos del terror, sino que se nos van a presentar seres hechos de masas informes, llenas de ojos, bocas y tentáculos. Estas criaturas vienen del espacio o provienen de otras dimensiones. Algunas están dormidas, esperando ser despertadas, y otras están más allá de nuestro alcance. Si bien este es un aspecto importante en el terror cósmico, no le estaría haciendo justicia si resumo de esta manera tan superficial este tipo de terror. Este término implica elementos mucho más allá de lo visual, elementos que son complejos de plasmar en la pantalla, como veremos a continuación. 2. Lo desconocido. En una ocasión, Lovecraft mencionó que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y el más intenso de todos los miedos es el temor a lo desconocido. Lovecraft le tenía profundo temor al mar, temor que todos hemos experimentado alguna vez, pero que él lo explota en sus historias. Por eso, sus criaturas tienen las formas que vimos anteriormente. Pues bien, el terror cósmico juega con nuestro propio desconocimiento del mundo. Sin salir de nuestro planeta, no conocemos el 80% de nuestros océanos. En otras palabras, sabemos más de la Luna que de ellos. Y ahora, ¿qué podemos decir de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia, del universo? Solo una palabra: nada. Y este desconocimiento de las cosas es lo que nos causa temor, porque no sabemos qué hay más allá o quiénes están más allá. Este tipo de temor es bastante difícil de explicar porque es como sentir un hueco en el estómago que te hace sentir a su vez más pequeño y sofocado. 3. Antiantropocentrismo. Ahora, con ese término no me refiero a las corrientes filosóficas ambientales a las que hace referencia si buscas en Google, sino a sus atributos más denotativos, es decir, contra del antropocentrismo, la corriente filosófica que dice que el ser humano es el centro de todo, o por lo menos lo más importante. En el horror cósmico, los seres humanos quedamos relegados a meras fichas desechables a merced de criaturas colosales. En estas historias, los humanos no terminan bien, ni salvan el día o el universo, como en muchas historias de ciencia ficción. Aquí, todo termina mal. Mal para la especie que se cree dueña de todo. Pensemos en la pregunta inicial de este video. ¿Qué somos los seres humanos ante el cosmos? Para hacernos una idea, pensemos en la antigüedad del universo. Carl Sagan, en su libro Los dragones del Edén, presentó lo que se llama el calendario cósmico. En él, la vida del universo se extrapola a los meses del calendario. Según él, el Big Bang tuvo lugar el 1 de enero a medianoche. El sistema solar se formó en septiembre. La vida apareció en octubre. Los primeros seres humanos aparecieron el 31 de diciembre.
A las 23 horas 59 minutos 59 segundos del mismo 31 de diciembre llega Colón a América. Y en el último segundo, a las 24 horas, comienza la cultura moderna, el momento en que estamos viviendo. ¿Qué nos hace pensar que somos el centro de todo? El tamaño y el tiempo del universo nos dicen continuamente lo contrario. Ahora, tiene sentido que Lovecraft haya imaginado civilizaciones anteriores a las de nosotros. Ha transcurrido muchísimo tiempo antes de los humanos, y no sabemos qué hay allá afuera, o qué hubo. 4. La fragilidad de la cordura. En la gran mayoría de los relatos de Lovecraft, sus personajes tienen un gran deseo por adquirir conocimientos prohibidos, por conocer los secretos del mundo y del universo. Pero desafortunadamente, estos superan el limitado cerebro humano y hace que pierdan la cordura. Piensa en lo siguiente. Imagínate que un día ves algo como esto, o esto, o esto. Después de esa experiencia, algo debe fallar en nuestro sistema. De hecho, tomando elementos de la realidad, hay muchas personas que, después de un evento traumático, un accidente o una noticia fatalista, sus cerebros crean cierto mundo de fantasía o enajenación como mecanismo de defensa. Philip K. Dick dijo en una ocasión: algunas veces una apropiada respuesta a la realidad es volverse loco. Y el propio Lovecraft, en el primer párrafo de La llamada de Cthulhu, dijo: no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Esto me recuerda a una serie súper infravalorada llamada Abducidos o Taken, que salió hace 19 años en el 2002. Jue madre, estoy viejo. En ella un personaje pide a los extraterrestres que le revelen todo el conocimiento del universo y no lo soporta. Creo que termina loca, pero no lo recuerdo muy bien. O sea, eso fue hace casi 20 años. Ni siquiera recuerdo que desayuné hoy. En fin, aún queda un elemento más, pero ese lo veremos más adelante. Capítulo 2. ¿Mostrar o no mostrar? Esa es la cuestión. Según lo que hemos visto, ¿qué hace que una película o serie sea de horror cósmico y no que tenga meras influencias Lovecraftianas? Es decir, esto es horror cósmico, y esto otro. ¿Y qué tal esto? ¿O esto? Sí, todas estas películas tienen influencias Lovecraftianas en gran o menor medida, pero el horror cósmico va mucho más allá de lo visual. Leamos este fragmento de un cuento que refleja la esencia misma del horror cósmico llamado Lo Innombrable. Dios mío, Manton, ¿qué ha sido eso? Esas señales, ¿ha sido eso? No, no ha sido eso ni mucho menos. Estaba en todas partes. Era una gelatina, un limo, sin embargo tenía formas, 1000 formas espantosas imposibles de recordar. Tenía ojos, uno de ellos manchado. Era el abismo, el maelstrom, la abominación final. Carter era lo innombrable. Aquí se intenta describir una entidad innombrable que pone a prueba las capacidades de entendimiento humanas. En primer lugar, lo compara con cosas tangibles, gelatina, limo, ojos. Pero luego va más allá de la comprensión humana, 1000 formas, el abismo, el maelstrom, la abominación final, para finalmente llegar a un concepto. Lo innombrable. ¿Cómo muestra lo abstracto con cosas tangibles? Si le pones forma a lo abstracto, deja de ser abstracto. En Bird Box nunca se muestran los monstruos que hacen que las personas se suiciden por el horror que les genera verlas. Notemos esto, no vemos al monstruo, pero sí lo que causan. ¿Te imaginas cuánto dinero se ahorraron en esta estrategia? Solo las personas locas son capaces de contemplarlos y los manifiestan por medio de dibujos. No mostrar es una buena forma de adaptar el terror cósmico. De hecho, las historias de Lovecraft se caracterizan por la falta de información. Al terminar la lectura, quedas con la sensación de haber estado en contacto de algo que te supera, que tu cerebro, limitado y humano, es incapaz de comprender. Ahora vayamos al otro extremo. En The Thing o La Cosa se muestra a una criatura que se transforma en varias cosas durante la película, sea personas o animales.
Esta película explora el estilo literario de Lovecraft, no por mostrar tentáculos, porque eso es fácil, sino porque la criatura no puede imaginarse como una sola cosa, sino como varias. Este ser puede replicar a los seres vivos, incluso a los perros. De hecho, hay una escena en la que los perros no reconocen al ser hasta que éste empieza a transformarse. Replica no solo lo físico, sino también la esencia del huésped, engañando a uno de los seres con mejor olfato en la naturaleza. Además, los efectos especiales del body horror la hacen visualmente más terrorífica. Y aquí encontramos otra característica del horror cósmico: lo abstracto. El horror cósmico es abstracto, solo se pueden hacer descripciones de él y se vuelve tangible según lo que evoca en los personajes. Las emociones que genera el terror existencial son raras, difíciles de explicar, como las entidades que la generan. Otra película que adapta muy bien el horror cósmico es Annihilation o Aniquilación. Al final de la película vemos a una entidad que emula los movimientos de la protagonista y ella empieza a comprender al ser sin necesidad del diálogo. No me voy a detener tanto con esta película porque quizá en algún futuro cercano le haré un video porque es mi película favorita de ciencia ficción y horror cósmico. Ahora sí, continuemos. Capítulo 3. La clave está en el equilibrio. Después de todo lo que hemos visto, surge la pregunta: ¿cómo adaptar lo inadaptable? Muchas adaptaciones tienen retazos de la obra de Lovecraft, sea en el ambiente, los personajes, una criatura tentacular, etc., pero dejan de lado lo complejo, tratar de entender lo inentendible. Algunas películas tienen presupuesto para mostrar a las criaturas y pueden hacerlo bien, como en The Thing, o no tener una narrativa clara y presentar la esencia del horror cósmico, como en The Void. Otras se pueden centrar en la desolación y destrucción de los personajes, como en The Color Out of Space. Y otras no muestran al monstruo, dejando que los personajes y el espectador hagan la magia, como en Bird Box. Creo que la clave está en el equilibrio entre la estética de la ciencia ficción y el existencialismo. Y es aquí donde está lo realmente difícil de hacer. Para poner un ejemplo, Alex Garland, el director de Annihilation, tuvo que pelear con la productora Skydance Production porque en las primeras proyecciones de la película algunos dijeron que era demasiado complicada o demasiado intelectual, por lo que le sugirieron al director que hiciera algunos cambios, a lo que Garland se negó. La cuestión es que la película nunca se estrenó en cines a nivel mundial, sino que terminó siendo distribuida por Netflix, y lo entiendo. El consumidor promedio de cine va por la acción, la aventura, las peleas, por los sustos baratos, por las lágrimas o por el sexo, pero no para que le recuerden lo insignificante, limitado y débil que es. Y es una lástima. El horror cósmico, el verdadero horror cósmico, no vende, salvo a los fans. Por eso no hay una larga lista de películas de horror cósmico en cartelera, pero hay esperanza. Algunos directores han querido hacer una buena adaptación de la obra de Lovecraft, como Guillermo del Toro, pero saben que es muy difícil de hacer. Sin embargo, cada cierto tiempo, las estrellas son favorables, y lo que el viejo culto no ha podido conseguir por su voluntad, un puñado de inocentes directores lo hará por casualidad. Y bien, eso ha sido todo en este especial de Halloween, Semana del Terror en YouTube. Espero que hayan disfrutado de cada uno de los videos de este evento. Yo soy José López y me despido por esta ocasión antes de que el gran Cthulhu, quien duerme en la antigua ciudad de Railé, despierte. Hasta la próxima.